Por primera vez en 3 largos meses. Vi a mi madre sonreír de verdad. No esa sonrisa cansada y educada que dedicaba a las enfermeras del hospital. Ni la forzada que ponía cuando yo le aseguraba que todo iba a salir bien. Esta era genuina. De las que le llegaban hasta los ojos y le arrugaban las comisuras con calidez. Estaba sentada bajo la sombra del viejo roble junto a la orilla del lago de Plata. Con un termo de té al lado. Simplemente contemplando el paisaje. Y allí. En el agua. Todo parecía perfecto. El riff inicial de Hotel California flotaba desde los altavoces de mi lancha pontón. El sol de julio calentaba mis hombros con esa honestidad que solo el verano español sabe dar. El hielo tintineaba contra el vaso cuando mi mejor amigo Raúl me pasó una botella fría de refresco. A nuestro alrededor. 25 de nuestros amigos de toda la vida, gente con la que habíamos ido al instituto, reían. Compartían anécdotas y simplemente disfrutaban. Esto era lo que hacía especial el Lago de Plata. Por eso todos pagábamos las cuotas astronómicas de la urbanización Las Encinas, por esta paz. Por esta comunidad. Por este sábado perfecto. Y entonces llegó. ¿Pero qué demonios creéis que estáis haciendo? La música pareció encogerse. Todas las conversaciones. Todas las risas murieron en un instante. Todas las cabezas se volvieron hacia la orilla. Aquella voz capaz de agriar la leche a 50 pasos. Allí. Con las manos en las caderas. Estaba Isabel Vargas. Su pelo iba tan fijado con laca que parecía un casco capaz de parar balas. Su cara era un nudo retorcido de indignación agria como un limón. Era la presidenta de la comunidad de propietarios y, en su cabeza, la reina indiscutible de Las Encinas. Esto es una violación flagrante del artículo 17. Apartado B de los estatutos de la comunidad. Chilló. Cortando la calma de la tarde. Ruido excesivo y reunión no autorizada en aguas comunitarias adyacentes. Raúl soltó un gruñido a mi lado. Se acabó la fiesta. Apreté la botella, el frío del cristal contrastaba con el calor que subía por mi pecho. Aquello no eran aguas comunitarias. Era un lago público protegido por la Confederación Hidrográfica del Tajo desde 1952. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Pero la verdad, como había aprendido, era solo una molestia para Isabel Vargas. Vi a su marido. Un hombrecillo nervioso y perpetuamente asustado. Corriendo detrás de ella. Ya estaba al teléfono. Hablando rápido. Con cara de quien siempre pide disculpas por la tormenta que provoca su mujer. Isabel levantó su propio móvil con un gesto teatral ensayado. Estoy llamando al 112. Por supuesto que lo hacía. Era su pasatiempo favorito. 15 minutos después. El coche patrulla del agente Ruiz se detuvo con un crujido en el aparcamiento de grava junto al embarcadero. Lo vi bajar y no pudo ocultar un suspiro profundo y cansado. Ruiz era un buen hombre. Un chico del pueblo que se había hecho policía. Ya cerca de los 40. Con ojos que habían visto demasiadas crisis fabricadas por Isabel Vargas. Caminó hacia la orilla. Mirando nuestra pequeña reunión. Ni drogas. Ni peleas. Solo un grupo de gente de 50 y 60 años disfrutando de rock clásico. Vi el conflicto en su cara. Diego, dijo en voz baja al acercarse al muelle. No tuvo que gritar. Todos nos habíamos callado. Desde su puesto en la orilla. Isabel observaba con la satisfacción engreída de un gato que ha acorralado a un ratón de campo.
No me puedo creer que tenga que preguntar esto, respondí, manteniendo la voz serena. Pero, ¿a quién estamos molestando aquí? ¿Ruiz? ¿A los peces? Ruiz hizo una mueca. Miró hacia Isabel, que gesticulaba salvajemente, articulando algo sobre procedimientos. Se volvió hacia mí y bajó aún más la voz. Solo para que yo lo oyera. Escucha. Su marido es concejal del ayuntamiento. Juega al golf con mi capitán todos los domingos. Solo acepta la multa. Por favor. Es más fácil para todos. Sacó su bloc de multas, la reticencia se le notaba en cada línea del cuerpo. 200 euros por alteración del orden público. El papel me pareció un insulto en la mano. Miré de la multa a los ojos arrepentidos de Ruiz y luego a la orilla. Mi mirada se posó en mi madre. Su sonrisa había desaparecido, sustituida por esa preocupación familiar. Y en ese instante, algo dentro de mí se endureció. Isabel lanzó una última sonrisa triunfal. Giró sobre sus tacones de diseño y se dirigió a su carrito de golf. Pero justo antes de perderse de vista, lanzó un último comentario por encima del hombro. Una promesa goteando veneno. Esto solo es el principio. Diego. Tenía razón. Era el principio. Pero el principio de una lucha que nunca debió haber empezado. Una lucha que ella no tenía ni idea de cómo ganar. Creía que trataba con otro vecino al que podía intimidar hasta someterlo. Acababa de cometer un error enorme. Muy grande. Aquella noche, mucho después de que la lancha estuviera amarrada y los últimos amigos se hubieran marchado, me senté en mi despacho. La multa de 200 euros reposaba sobre el escritorio. Un monumento amarillo pálido a la arrogancia de Isabel Vargas. A través de la ventana, la luna trazaba un camino plateado sobre el ahora silencioso lago de plata. Mi madre se había acostado hacía horas. Puerta cerrada. Pero yo sabía que no dormía. El numerito estridente de Isabel había destrozado la frágil paz que llevábamos meses reconstruyendo desde su operación. La rabia de la tarde se había enfriado, endureciéndose en algo más pesado y mucho más peligroso, determinación. Isabel había dicho que era solo el principio. Tenía razón. Pero yo elegiría el campo de batalla. Y mis armas no serían ruido ni intimidación. Serían hechos. Durante las 3 noches siguientes convertí mi despacho en un cuartel general. En mi vida anterior, antes de jubilarme para cuidar a mamá, me dedicaba al análisis de datos. Pasé 40 años encontrando la única pieza crítica enterrada en montañas de ruido. Era metódico, paciente y exhaustivo. Empecé por los estatutos de la Comunidad de las Encinas. Un documento tan denso que podía dormir a un abogado. Luego pasé al archivo municipal. Un sótano polvoriento que olía a papel viejo e historia olvidada. Pasé horas revisando microfichas, con los ojos ardiendo, trazando los límites de propiedad de las Encinas hasta su fundación en los años 60. Encontré la escritura original. Las concesiones de tierra. Todo. Y en la tercera noche, casi a las 2 de la madrugada. ¿Lo encontré? No estaba en los estatutos de la comunidad. Estaba en un registro nacional de 1952 de la Confederación Hidrográfica, el lago de Plata y su orilla inmediata declarados zona protegida estatal. La autoridad de la comunidad terminaba exactamente donde la hierba tocaba la arena. Isabel Vargas tenía tanto poder legal sobre ese lago como sobre la luna.
Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Esto era la bala de plata. Inmediatamente hice lo de siempre, escaneé el documento. Lo respaldé en 3 servidores en la nube diferentes. Cada uno con contraseña distinta. Creé una carpeta encriptada en mi ordenador etiquetada simplemente 4. Cada interacción. Cada multa. Cada norma que ella había publicado sobre el lago. Todo fue a la fortaleza. Isabel jugaba sucio. Pero yo jugaba inteligente. Creía que tenía tiempo. Creía que podría construir mi caso. Elegir mi momento y desmantelar su autoridad con precisión quirúrgica. Me equivoqué. Isabel no esperaba. Estaba escalando. La llamada llegó el jueves. Era David. Mi antiguo jefe. Un buen hombre que me había permitido pasar a consultoría a tiempo parcial desde casa. Diego, empezó. Y la vacilación en su voz me dijo que no era una llamada amistosa. Hemos recibido una carta. Una queja anónima enviada a Recursos Humanos. Un nudo frío se formó en mi estómago. ¿Una queja de qué? Afirma bueno. Afirma que participaste en una alteración del orden público. Posible asociación con sustancias ilegales en una fiesta. Y que tu conducta no era propia de un representante de la empresa. Sonaba como si leyera un guión. Es una mentira. Lo sé. Pero... Diego. Ya sabes cómo son las corporaciones. Tienen que abrir una investigación formal. Están suspendiendo tu contrato mientras dura. Me quedé mudo. El teléfono pesaba como un ladrillo en mi mano. Era una mentira. Una mentira vil y calculada diseñada para hacer el máximo daño. No solo había atacado mi fin de semana. Había atacado mi medio de vida. Mi reputación. 40 años de ella. A la mañana siguiente llegó el segundo ataque. Más personal. Más cruel. A las 7 en punto. El equipo de jardinería de la comunidad aparcó sus sopladores industriales de hojas justo bajo la ventana del dormitorio de mi madre. No en mi jardín, sino en la franja de césped comunitario de al lado. El rugido era ensordecedor. No era mantenimiento. Era un mensaje: sé dónde vives. Sé a quién quieres. Y puedo convertir tu vida en un infierno. Aquella tarde Raúl vino con un pack de cervezas y cara de determinación sombría. Se había enterado de la suspensión del contrato. Las noticias vuelan rápido en las encinas. Esto ha ido demasiado lejos. Diego, dijo dejando las botellas en la mesa de la cocina. Ya no se trata de una fiesta. Está intentando destruirte. Lo sé, contesté. ¿Y cuál es el plan? Preguntó. Y no me digas que vas a quedarte sentado aceptándolo. Te conozco desde los 15. Tú no te echas atrás. Se inclinó hacia adelante. Quiero ayudar. En serio. Puedo vigilarla. Ver con quién se reúne. Te sorprendería lo que se ve con unos buenos prismáticos y mucha paciencia. Mirando a mi amigo de toda la vida dispuesto a ir a la guerra por mí. Sentí un destello de la fuerza que había estado perdiendo. Vale. Raúl. Vale. Al día siguiente vi a Laura. Mi vecina de 2 casas más abajo. La que había recibido una multa de 500 euros por una rama que colgaba 15 centímetros sobre la línea de propiedad. Estaba nerviosa recogiendo el correo. Mirando hacia la casa de Isabel como si esperara un ataque en cualquier momento. Me acerqué. Bajando la voz.
Laura. ¿Cómo lo llevas? Dio un respingo. Ojos muy abiertos por el miedo. Oh. Diego, estoy bien. No lo estaba. Solo quería que supieras, dije suavemente, que no estás sola en esto. Lo que está haciendo no está bien. Asintió, apretando las cartas contra el pecho. No me miró a los ojos. Pero justo antes de escabullirse de nuevo a su casa, susurró. Ten cuidado. Diego. Está muy conectada. La empresa de su marido manejan cosas muy grandes. Cerró la puerta, dejándome solo en la acera. Sabía que no era mucho. Pero era un comienzo. Una grieta en el muro de miedo que Isabel había construido alrededor del barrio. Volví dentro, con la mente acelerada. Isabel no era solo una mujer ávida de poder en una junta de propietarios. Estaba protegiendo algo grande. Y sus ataques desesperados y crueles contra mí solo lo demostraban. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un aliado poderoso. Mi mano se detuvo sobre el teléfono. Los ojos fijos en el documento escaneado del ministerio en la pantalla. Era hora de llamar al director Vega. La llamada a Madrid fue como gritar en un huracán. Mi mano estaba firme. Pero mi esperanza era frágil. Tenía la escritura nacional. La prueba. La bala de plata. Pero una bala de plata no sirve de nada si no puedes meterla en la pistola. Oficina del director Vega del Ministerio para la Transición Ecológica. Soy Susana. La voz era educada. Profesional e impenetrable. Expliqué mi situación lo más conciso posible. Mencioné la zona protegida estatal. El abuso de la comunidad. Las pruebas que tenía. Me respondió con una calma ensayada. Señor. La agenda del director Vega está planificada con meses de antelación. Si quiere presentar sus preocupaciones por escrito, puede enviarlas a la Oficina de Atención al Ciudadano. El clásico muro burocrático. Yo era solo otra voz. Otra queja en un mar de ellas. Envié el correo adjuntando el escaneo y un resumen detallado de los hechos. Lo marqué como urgente. Luego esperé. Y en ese silencio, Isabel Vargas pasó a la ofensiva. Convocó una asamblea extraordinaria en el centro comunitario aquel martes. La sala estaba llena. El aire era denso. Mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Isabel estaba en el podio, bañada por la luz fluorescente dura, con aspecto de dictadora benevolente. Ya no gritaba. Su voz era suave como la seda, cargada de veneno. Queridos vecinos, empezó. Sé que ha habido preocupaciones. Momentos desagradables. Es un tiempo difícil. Hay elementos. Nuevos elementos que buscan socavar los estándares que hacen de Las Encinas una comunidad segura y deseable. Nunca pronunció mi nombre. No hacía falta. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Nuestros valores de propiedad, continuó, bajando la voz a un susurro confidencial, son la base de nuestra seguridad. Están amenazados por quienes se niegan a respetar nuestras normas compartidas de convivencia. Me levanté. El corazón me latía fuerte. Pero la voz me salió clara. Isabel. El lago no está bajo su jurisdicción. Es una zona protegida estatal y tengo los documentos que lo prueban. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Isabel no flaqueó. Se tensó. Diego.
Por favor, dijo con tono condescendiente. No estamos aquí para discutir teorías legales marginales. Estamos aquí para hablar de seguridad comunitaria. De hecho, esta misma mañana hablé por teléfono con el capitán Herrera de la policía local. Estamos completamente de acuerdo en la necesidad de aplicar todas las ordenanzas locales para prevenir conductas disruptivas. Y ahí estaba, una amenaza perfectamente ejecutada con una sonrisa. Capitán Herrera. El amigo poderoso de su marido. Acababa de decirle a toda la sala que la ley estaba de su lado. Independientemente de lo que dijera la ley de verdad. Vi cómo la esperanza moría en los ojos de mis vecinos. Se hundieron en sus sillas. ¿A quién iban a creer? ¿A mí? ¿El recién llegado paria? ¿O a la mujer que tenía al jefe de policía en marcación rápida? Me senté derrotado. Había ganado la ronda sin sudar. Aquella noche supe que la lucha estaba escalando más allá de reuniones públicas y amenazas veladas. Estaba en mi despacho. El archivo 4 abierto en la pantalla. Buscando un nuevo ángulo. Una nueva estrategia. Mamá dormía. La casa estaba en silencio. Tan en silencio que lo oí inmediatamente, un suave raspar en la parte de atrás de la casa. Me quedé helado. Todos los nervios en alerta. Silencié el ordenador. Aguzando el oído en el silencio. Volvió, un clic metálico. El picaporte de la puerta trasera. La sangre se me heló. Me deslicé de la silla. Movimientos lentos y deliberados. Agarré lo más pesado que había en el escritorio, un pisapapeles de cristal que parecía ridículamente pequeño en mi mano temblorosa. Avancé por el pasillo. Pies con calcetines silenciosos sobre el parquet. A través de la ventanita de la puerta de la cocina vi el porche iluminado por una única luz de seguridad débil. Y vi el picaporte girando lenta y silenciosamente. Mi respiración se cortó. Esto era real. No era una multa ni un correo malintencionado. Alguien intentaba entrar en mi casa. En la casa de mi madre. Me lancé al cerrojo y lo cerré de golpe. El sonido fue como un disparo en la casa silenciosa. ¿Fuera? Una sombra se separó de la oscuridad más profunda y se escabulló entre los árboles. Desapareció en un segundo. Me quedé allí un minuto entero. Espalda contra la puerta. Corazón martilleando contra las costillas. Llamé al 112. El agente Ruiz acudió. Fue profesional. Tomó declaración. Pero no había signos de forzamiento. Ni huellas visibles en la oscuridad. Nada que seguir. Probablemente unos chavales. Diego, dijo. Pero sus ojos me decían que no lo creía más que yo. A la mañana siguiente vi lo que habían dejado. En el escalón superior del porche trasero. Claro como el día. Había una sola huella de bota embarrada. Grande. Un mensaje: podemos llegar a ti cuando queramos. La guerra psicológica había comenzado. Unos días después Raúl me llamó. Voz tensa con una inquietud desconocida. Quedamos para un café ahora mismo. Nos vimos en una cafetería del centro. Estaba pálido. Se deslizó en el asiento y ni tocó el café. Anoche vigilé su casa desde el camino boscoso detrás del campo de golf. Tuvo una reunión. 2 tipos. No parecían sus compañeros de tenis. Diego. Parecían duros. Se reunieron en un todoterreno negro y ella señalaba hacia la orilla este del lago. Justo donde están aquellos bidones viejos. ¿Qué más?
Pregunté. Estómago encogido. Me vieron, susurró. No sé cómo. Pero lo hicieron. Me fui hacia el coche. Por el camino. Dos tipos del mismo tipo me chocaron accidentalmente. Uno me tiró el móvil de la mano. Se hizo añicos en el suelo. El otro me miró y dijo, deberías tener más cuidado. Las cosas se rompen tan fácilmente hoy en día. Sentí una oleada de culpa tan fuerte que casi me mareó. Raúl. Lo siento muchísimo. No deberías estar en esta situación. Olvídalo, dijo sacudiendo la cabeza. Estamos juntos en esto. Pero tienes que entender con quién tratas. Esto no es una vecina gruñona. Es algo completamente distinto. La última pieza del rompecabezas encajó aquella misma tarde. Laura me interceptó cuando sacaba el contenedor de reciclaje a la acera. Parecía aterrorizada. Ojos saltando en todas direcciones. Vino a mi casa, dijo en un susurro apresurado. Isabel. Trajo galletas. Dijo que solo venía a ver cómo estaba. Que sabía que yo era una buena vecina tranquila y que odiaría verme atrapada en el fuego cruzado de este desagradable asunto contigo. La amenaza era inconfundible. Envuelta en una fina capa de cortesía suburbana. Lo sabe. Diego, dijo con voz quebrada. Sabe que hemos hablado. Yo tengo hijos. Lo siento. Se giró y prácticamente corrió de vuelta a su casa. Dejándome solo en la acera. Mientras el polvo se asentaba. Volví dentro, las paredes de mi propia casa ya no parecían una fortaleza. Sino una jaula. Isabel me estaba aislando sistemáticamente. Había vuelto a los vecinos contra mí con miedo. Neutralizado a la policía con sus contactos. Atacado mis finanzas. Amenazado a mis amigos y violado la santidad de mi hogar. Miré el teléfono. Mis pensamientos volviendo a la burocracia sin rostro de Madrid. Mi correo parecía una botella lanzada a un océano indiferente. Por primera vez desde que todo empezó. Un nudo frío y duro de duda se apretó en mis entrañas. Quizás Ruiz tenía razón. Quizás era más fácil pagar la multa. Quizás esta era una lucha que nunca debí ganar. Durante una semana viví en un estado de temor silencioso. Cada coche que ralentizaba en nuestra calle me cortaba la respiración. Cada crujido nocturno de la casa vieja me lanzaba una descarga de adrenalina. La huella embarrada en el porche trasero era un fantasma que no podía borrar. Había dejado de dormir en mi cama. Optando por el viejo sillón reclinable del salón. Un centinela silencioso e inútil vigilando la puerta de mi madre. La lucha había abandonado mi cuerpo. Isabel había demostrado su punto. Su imperio se sostenía sobre el miedo. Y sus muros eran demasiado altos. Demasiado gruesos. Una noche estaba en mi despacho. El resplandor del monitor iluminando las líneas de agotamiento en mi cara. Tenía un correo a medio escribir en la pantalla. Era para Raúl. Era una rendición. No merece la pena. Había escrito. No puedo arriesgar la seguridad de mamá. Estaba listo para enviarlo. Doblar las cartas y dejar ganar a la oscuridad. Pero mi mirada se desvió hacia el archivo en el escritorio. 4. Lo abrí y miré la copia escaneada del Acta Nacional de 1952. Era la verdad. Clara e innegable. ¿De verdad iba a permitir que una matona con bote de laca y un equipo de matones borrara una verdad escrita antes incluso de que ella naciera? Pensé en mi padre.
Un hombre que nunca se echaba atrás ante una lucha en la que creía. Pensé en la sonrisa de mi madre. Aquel breve momento perfecto de paz en el lago. Borré el correo. Isabel me había acorralado. Era hora de contraatacar. Mi nuevo plan era sencillo. No podía luchar contra el sistema solo. Pero quizás no estaba solo. Pasé los 2 días siguientes hablando en voz baja con los pocos vecinos en los que aún confiaba. No Laura. No la pondría en más peligro. Pero había otros. Estaba la pareja jubilada multada por el color de su baño para pájaros. Estaba la familia joven citada por los dibujos con tiza de sus hijos en la acera. Y estaba el señor Gutiérrez. Un hombre tranquilo y amable de 70 y tantos que llevaba 40 años en las encinas. Isabel lo había multado porque su buzón, el mismo que tenía desde hacía 2 décadas, estaba de repente medio centímetro demasiado bajo. Era un buen hombre y la injusticia lo había herido profundamente. Se convirtió en el corazón de nuestra pequeña alianza secreta. Nos reunimos en mi casa un jueves por la noche. 6 de nosotros apiñados alrededor de la mesa del comedor como espías de la Guerra Fría. El aire estaba cargado de miedo. Pero también de una chispa de rebelión. Les expuse todo, el acta nacional. La prueba del abuso de Isabel. Acordamos una estrategia. En la próxima junta de la comunidad nos plantaríamos juntos. Yo presentaría las pruebas y ellos se levantarían uno a uno para corroborar el patrón de abusos. Por primera vez sentí un arrebato de esperanza. Volvíamos a ser comunidad. La noche de la junta llegó. Isabel estaba en el podio. Tan engreída y confiada como siempre. Yo me senté con mi pequeño grupo. Una carpeta con mi bala de plata descansando en mi regazo. Esperé a la sección de nuevos asuntos del orden del día. Pero antes de que pudiera siquiera levantar la mano, una voz sonó desde el fondo. Señora presidenta, era el señor Gutiérrez. Se levantó. Manos temblando ligeramente. Sonreí. Pensando que empezaba nuestra ofensiva planeada. Sí. Señor Gutiérrez, dijo Isabel con una sonrisa empalagosa. Solo quiero decir algo, empezó. Voz vacilante. Me miró y vi una disculpa en sus ojos cansados. Mi sonrisa se desvaneció. Sé que ha habido rumores. Cierta agitación por parte del señor Navarro aquí sobre el lago. Y solo quiero dejar constancia de que creo que debemos confiar en nuestra directiva. La señora Vargas ha hecho tanto por proteger el valor de nuestras propiedades. Estos documentos externos y acusaciones son solo distracciones. Están creando división donde debería haber armonía. El aire abandonó mis pulmones. Era una traición. Tan silenciosa. Tan devastadoramente educada. Se sentó, negándose a mirarme de nuevo. La sonrisa de Isabel se ensanchó hasta convertirse en una mueca depredadora. Lo había conseguido. El hombre más callado y amable de todos nosotros había sido roto. Mi rebelión terminó antes de empezar. El resto de mi pequeño grupo miraba sus regazos. Su valor evaporándose en el aire viciado del centro comunitario. Ni siquiera intenté hablar. Me levanté. Recogí mi carpeta ahora inútil y salí. El silencio que me siguió pesaba más que cualquier multa. Me quedé en mi despacho horas aquella noche. La casa oscura a mi alrededor. Sintiendo una desesperación más profunda que ninguna que hubiera conocido. Ella había ganado de verdad. Me había vencido. Justo después de las 11 sonó un suave golpe en la puerta principal. Lo ignoré.
Probablemente algún niño haciendo una travesura. Volvió. Más insistente. Con un suspiro de puro agotamiento fui a la puerta y miré por la mirilla. Era Laura. Abrí. Parecía completamente distinta. El miedo seguía allí, marcado alrededor de los ojos. Pero lo eclipsaba una nueva furia fría. Ya no apretaba el correo como un escudo. Sostenía un gran sobre marrón. ¿Puedo pasar?, preguntó. Voz baja y firme. Me aparté y ella pasó directamente a la mesa de la cocina. No se sentó. Abrió el sobre y empezó a extender papeles bajo la luz tenue. ¿Lo hizo? Diego, dijo dándome la espalda. Me despidió. Una denuncia anónima a mi oficina corporativa sobre una empleada descontenta con historial de acceso a información sensible de clientes. 25 años en ese banco. Toda mi carrera destruida porque hablé contigo en el buzón. Finalmente se volvió y sus ojos ardían. Me quitó el trabajo. Amenazó a mi familia. Me dejó sin nada que perder. Así que volví. Después de que me escoltaran fuera. Entré por una puerta lateral. Fui al archivo. Señaló los papeles sobre la mesa. No era solo el contrato del que había oído hablar. Era mucho más. Transferencias internas del banco. Cheques escaneados. Correos electrónicos. Toda una cadena de correos entre el marido de Isabel y el consejero delegado de Soluciones Integradas de Residuos. Mis ojos recorrieron las líneas de texto y mi corazón empezó a latir con fuerza. Esta vez no de miedo, sino de una claridad aterradora y exaltante. No hablaban solo de eliminación. Hablaban de saltarse la normativa medioambiental. De minimizar la supervisión y manejar materiales discretos. Había una línea sobre un pago extra condicionado a la privacidad continuada del punto de acceso del Lago de Plata. Esto no era solo vertido ilegal. Era una conspiración criminal. Esto es todo. Laura, susurré, mirándola con nuevo respeto. Esto es la bomba. Ella cree que puede arruinar vidas y salir impune, dijo Laura. Voz dura como el acero. Vamos a ver si sale impune de esto. Dejó los papeles en mi mesa y salió sin decir otra palabra. Me quedé allí mucho rato. La prueba del verdadero delito de Isabel extendida ante mí. El juego había cambiado. Ya no se trataba de normas de comunidad. Era estatal. Era criminal. A la mañana siguiente me desperté con un renovado sentido del propósito. Me hice un café. Me senté en el escritorio y empecé a redactar un nuevo correo. Mucho más serio. Al director Vega con asunto, pruebas de conspiración criminal y violaciones estatales en el Lago de Plata. Estaba a medio escribir cuando oí el sonido. No un golpe esta vez. Un golpe oficial fuerte en la puerta principal. Bam. 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 Fui a la puerta y miré fuera. El corazón se me paró. No era un solo coche patrulla. Eran 3. Y subiendo por el camino de entrada estaba el agente Ruiz. Flanqueado por 2 oficiales que no reconocía. Su cara era una máscara sombría y infeliz. Abrí la puerta antes de que volviera a llamar. ¿Diego Navarro?, preguntó Ruiz. Voz plana. Sin rastro de su calidez habitual. Ya sabes que sí. Ruiz. ¿Qué es todo esto? Levantó un papel. Una orden judicial. Diego Navarro. Queda detenido.
Fue como un puñetazo en el estómago. ¿Detenido? ¿Por qué? No me miró a los ojos. Miró un punto justo por encima de mi hombro. Por falsificación de documentos oficiales e impersonación de funcionario público. La ironía era tan espesa que podría haberla masticado. Mientras me giraban y el frío acero de las esposas chasqueaba alrededor de mis muñecas. Miré a través de la ventana del salón. Vi a mi madre de pie en el pasillo. Mano en la boca. Cara un retrato de puro terror. Y al otro lado de la calle, asomando entre sus cortinas blancas impecables, vi la silueta tenue de Isabel Vargas, observando cómo se desarrollaba su obra maestra de venganza. El mundo se encoge dentro de una celda de detención. Se convierte en 4 paredes de bloques de hormigón grises. Un banco de acero frío y el olor persistente a miedo rancio y desinfectante. El tiempo pierde sentido. Solo queda el zumbido de la luz del techo y el sonido de tu propia respiración. Mi mente, que había estado acelerada durante semanas, se quedó entumecida. Pensé en la cara aterrorizada de mi madre y en la sonrisa triunfal que había visto en Isabel. Lo había conseguido. Había usado todo el peso de la ley como arma personal y la había disparado directamente contra mi vida. En aquella caja gris y sin esperanza entendí por fin cómo había gobernado las encinas durante tanto tiempo. No solo te hacía temer multas. Te hacía temer esto. Esta pérdida total y aplastante de libertad. Después de lo que pareció una eternidad, un guardia me llevó a una pequeña sala con un solo teléfono atornillado a la pared. Tenía una llamada. No llamé a un abogado. Llamé a Raúl. Contestó al primer tono. Voz tensa por el pánico. Diego. Dios mío. ¿Estás bien? Los vi llevarte. No sabía qué hacer. Estoy bien. Raúl, mentí. Escúchame. Tienes que ir a mi casa. Las nuevas pruebas de Laura están en la mesa de la cocina. Cógelas. Escóndelas. No dejes que las encuentren. Ya está hecho, dijo, bajando la voz. Pero Diego. Hay más. Después de que te detuvieran, me arriesgué muchísimo. Llamé directamente a la oficina del director Vega en Madrid. Les dije que acababas de ser detenido por falsificar un documento de su ministerio. ¿Y? Pregunté. Corazón dando un débil aleteo. ¿Y? Dijo Raúl. Un toque de excitación cortando su miedo, la mujer al teléfono se quedó muy callada. Luego me puso en espera. Cuando volvió, su voz era distinta. Más fría. Dijo, el director Vega se toma muy en serio la suplantación de un funcionario público y la falsificación de documentos de su ministerio. Esto es ahora un asunto estatal activo. Diego. Saben que el correo era falso. Isabel no solo pinchó al oso. Intentó incriminar al cuidador del zoo. Un solo rayo poderoso de esperanza me atravesó. Fue el primer calor que sentía en horas. El resto del día se arrastró. Entonces, justo cuando el sol se ponía, proyectando una sola franja naranja a través de la ventana alta enrejada de mi celda, oí pasos. Era el agente Ruiz. Abrió la puerta. Cara indescifrable. Puedes irte, dijo simplemente. ¿Qué ha pasado? Pregunté mientras salía al pasillo. Los cargos se retiraron desde arriba, dijo entregándome la cartera y las llaves. Caminó conmigo hasta la salida y justo antes de empujar la puerta se detuvo y me miró.
Un destello de algo parecido al respeto en sus ojos cansados. Mi consejo, vete a casa. Cierra la puerta y deja que los perros grandes coman. Raúl me esperaba fuera. El alivio en su cara era inmenso. La oficina de Vega debió llamar directamente al fiscal, dijo mientras nos alejábamos. Lo pararon en seco. Pero sabía que esto no había terminado. Está desesperada ahora. Raúl, dije. Mente ya corriendo adelante. Sabe que el ministerio está involucrado. No va a huir. Va a intentar borrar todo. El contrato de residuos. Los registros del banco. Todo. Va a intentar que desaparezca. ¿Cómo? Su chico técnico, respondí. El que contrató para incriminarme. Diego Santos. Va a enviarlo a quemar toda la casa digital. Y entonces el plan empezó a formarse en mi mente. Una trampa final. Ella creía que era una reina moviendo peones en un tablero de ajedrez. Era hora de mostrarle cómo se siente ser un peón. De vuelta en mi despacho. Alimentados por café y adrenalina. Lo construimos. No necesitábamos hackear la base de datos estatal. Solo necesitábamos poner el cebo perfecto. Creé un nuevo archivo. Un simple documento. Lo llamé Contrato Residuos Lago Plata Original, XLSX. Lo puse en un servidor en la nube privado que sabía que era solo moderadamente seguro. Lo suficientemente tentador para un hacker chapucero como Santos. Pero dentro de ese simple archivo, Raúl y yo incrustamos mi obra maestra. No era solo software de seguimiento. Era lo que llamé la bomba digital de tiempo. En el momento en que el archivo se descargara y se abriera, haría tres cosas simultáneamente. Primero, activaría la webcam del ordenador objetivo y empezaría a grabar. Segundo, copiaría todo el contenido del escritorio del usuario y documentos recientes. Y tercero, después de 60 segundos de retraso, empaquetaría toda esa información, el vídeo, los archivos copiados, todo, y la enviaría a una lista preestablecida, Director Vega. El periodista de investigación principal del Canal 7 y cada residente de la lista de correo de la comunidad de las Encinas. Era un chaleco suicida digital. Y todo lo que teníamos que hacer era convencer a Santos de que se lo pusiera. Raúl usó sus habilidades de vigilancia para conseguir una pista sobre la ubicación de Santos, un pequeño despacho alquilado en un parque industrial tranquilo a las afueras del pueblo. Perfecto para actividades ilícitas nocturnas. Alimentamos la ubicación anónimamente al agente Ruiz, diciéndole solo que estaba relacionada con la investigación estatal en curso. Luego esperamos. A la 1:17 de la madrugada mi portátil sonó. Apareció una notificación en la pantalla. Su archivo ha sido accedido. Lo ha cogido, susurré. El cebo está tomado. Una nueva ventana se abrió en mi pantalla, mostrándome una transmisión en vivo de la webcam de Santos. Era un joven con ojos nerviosos y saltarines, bebiendo un energético. Y de pie detrás de él, mirando la pantalla, estaba Isabel Vargas en persona. Máscara de ambición tensa. ¿Es eso? ¿Es el contrato original?, exigió. Parece que sí, dijo Santos, dedos volando sobre el teclado. ¿Puedo entrar? Borrar esto y limpiar sus copias de seguridad. No tendrán nada. En mi pantalla empecé una cuenta atrás silenciosa de 60 segundos. 59-58. Hazlo ahora,
Siseó Isabel. Borra todo. Raúl estaba al teléfono con Ruiz. Dándole un play play. Están en la oficina. Lado norte del edificio. Están intentando destruir pruebas estatales ahora mismo. 35:34 En la transmisión de la webcam vi la cara de Santos empezar a cambiar. Un destello de confusión. Luego pánico. Algo va mal, tartamudeó. El cursor no responde. No puedo cerrar el archivo. ¿Qué quieres decir con que no puedes cerrarlo? Chilló Isabel. 15:14 En la distancia oí el sonido, el débil pero creciente aullido de sirenas. En la webcam los ojos de Santos se abrieron de terror. Él también lo había oído. 5:43 Intentó frenéticamente tirar del enchufe del ordenador. 2:1 Una pequeña notificación apareció en mi pantalla. Paquete enviado. En ese preciso instante la puerta del despacho de Santos se abrió de golpe. La transmisión de la webcam se sacudió salvajemente mientras agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, incluido el agente Ruiz, irrumpieron en la sala. Policía. Manos arriba. Aléjense del ordenador. Observé. Hipnotizado. Como Santos se derrumbó inmediatamente, poniendo las manos en la cabeza y balbuceando. Ella me obligó. Fue idea suya. Pero Isabel se quedó congelada un segundo. Cara una erupción volcánica de sorpresa, rabia e incredulidad. Miró directamente a la webcam como si pudiera verme a través del objetivo. Mientras un agente la esposaba. Su compostura regia finalmente se rompió por completo. No tenéis ni idea de con quién estáis tratando, gritó. Voz ronca y desgarrada. Este es mi pueblo. Mis reglas. No podéis hacerme esto. Pero sí podían. Y lo estaban haciendo. Mientras se la llevaban. Una reina deshonrada de un reino caído. Cerré el portátil. El silencio en mi despacho era absoluto. Se había acabado. La guerra había terminado y habíamos ganado. Después de que las sirenas se desvanecieran y las últimas luces rojas y azules desaparecieran por la carretera. Un silencio inquietante cayó sobre mi despacho. Raúl y yo nos quedamos sentados mucho rato. La adrenalina drenándose lentamente, dejando una profunda fatiga hasta los huesos. Se había acabado. La batalla estaba ganada. Pero el silencio pesaba. Como el aire después de una tormenta violenta. Entonces empezó un nuevo sonido. Comenzó con un solo pin suave de mi portátil. Luego otro del teléfono de Raúl. Y luego, a través de la ventana abierta, pudimos oírlo desde las casas cercanas. Una cascada de timbres electrónicos. Notificaciones y alertas extendiéndose por las calles dormidas de las encinas como un incendio digital. La bomba de tiempo había hecho su trabajo. Cada residente de la lista de correo de la comunidad acababa de recibir un paquete. Contenía el vídeo de la detención de Isabel. El contrato completo de residuos sin censurar. Los correos incriminatorios de su marido y un aviso oficial de la oficina del director Vega sobre la investigación estatal en curso. Las luces empezaron a encenderse en las casas de arriba abajo de nuestra calle. Se descorrían cortinas. La gente salía a sus porches delanteros. Caras iluminadas por el resplandor de sus teléfonos. Mirándose unos a otros con expresiones de sorpresa y comprensión que iban creciendo. El muro de miedo que Isabel había construido tan cuidadosamente durante años no solo había sido perforado. Había sido vaporizado en un solo instante compartido de verdad.
Las consecuencias fueron rápidas y absolutas. La historia fue la principal en el Canal 7 durante una semana. Un relato sórdido de tiranía suburbana y codicia empresarial. Las acusaciones estatales cayeron como granizo. El marido de Isabel fue detenido en su oficina del centro. El capitán Herrera fue suspendido y luego obligado a una jubilación deshonrosa. Su carrera arruinada. Santos, el hacker, aceptó un acuerdo de culpabilidad, accediendo a testificar contra todos los involucrados a cambio de una sentencia más leve. El juicio de Isabel fue un espectáculo. No mostró remordimiento. En el estrado se presentó como una mártir. Una líder cívica incomprendida que hizo lo necesario para proteger la integridad y el valor de su comunidad. Pero los documentos del banco de Laura y las fotos de vigilancia de Raúl contaban otra historia. El jurado deliberó menos de 2 horas. Isabel Vargas fue condenada a 10 años en prisión estatal por conspiración, fraude y múltiples delitos medioambientales. Su marido recibió 12. El día que se anunciaron las sentencias, un tranquilo alivio se instaló sobre las encinas. El reinado había terminado oficialmente. Pero la curación apenas empezaba. Laura, aclamada como heroína local, fue elegida por unanimidad nueva presidenta de la comunidad. Su primera acción fue convocar una asamblea vecinal. No se celebró en el estéril centro comunitario, sino al aire libre en el gran césped con vistas al lago. Cientos de personas acudieron. El primer punto del orden del día fue una moción. Propongo que todas y cada una de las multas por infracciones estéticas no relacionadas con la seguridad emitidas por la anterior directiva en los últimos 5 años se declaren nulas y sin efecto, anunció. Voz clara y fuerte, y que todos los fondos recaudados, que superan los 200.000 euros, sean devueltos a los residentes. Un silencio atónito cayó sobre la multitud, seguido de una ola de aplausos que rodó por el césped y resonó sobre el agua. Entonces el señor Gutiérrez, cara marcada por la vergüenza, se levantó, fue al micrófono. Tengo algo que decir, empezó. Voz gruesa de emoción. Fui un cobarde. Dejé que el miedo me hiciera dar la espalda a mi amigo y a mis principios. Diego. Lo siento profundamente. Miró a la multitud. Espero que con el tiempo mis vecinos puedan perdonarme. Y en ese momento algo cambió. La gente empezó a aplaudirle también. Un aplauso tranquilo y perdonador. Ya no se trataba de culpas. Se trataba de avanzar. Organizamos una fiesta de bienvenida al lago un sábado un mes después. Fue todo lo que mi primera fiesta debía haber sido. El olor a barbacoa llenaba el aire. Niños a los que durante años se les había dicho que no corrieran por el césped hacían volteretas. El viejo pescador al que Isabel había hecho detener una vez estaba allí asando lubina recién pescada para todos y contando historias del lago de antes de su época. El propio director Vega hizo acto de presencia. Se puso con un megáfono y nos aseguró que la limpieza del lago era su máxima prioridad. Un agua protegida estatal pertenece al pueblo, declaró ante una multitud que vitoreaba. Ningún individuo ni ninguna organización volverá a tratarla nunca como su propiedad privada. Captó mi mirada y me dio un lento y respetuoso asentimiento. Más tarde aquella tarde, cuando el sol empezaba a ponerse pintando el agua ahora más limpia con tonos de oro y rosa, me quedé junto a la orilla simplemente mirando. Mi madre estaba allí, sentada en su sitio favorito bajo el roble, riendo con Laura. Raúl enseñaba a un grupo de niños a hacer cabrillas. Era más que una fiesta. Era una reconquista.
No solo recuperábamos nuestro lago. Recuperábamos nuestra comunidad. Volvíamos a ser vecinos. La lucha me había costado. Había perdido sueño. Había perdido mi trabajo. Aunque mi antiguo jefe David me llamó para reinstaurar mi contrato con una profunda disculpa. Y durante un tiempo había perdido la esperanza. Pero estando allí escuchando el sonido de mi comunidad riendo, supe que lo que se había ganado era infinitamente más valioso. A menudo pensamos en los tiranos como figuras poderosas en lugares lejanos. Pero a veces viven justo al otro lado de la calle. Prosperan en el silencio y gobiernan con regulaciones mezquinas y el miedo a la inconformidad. Cuentan con que la gente buena esté demasiado cansada, demasiado asustada o demasiado ocupada para luchar. El error de Isabel fue pensar que su poder venía de su cargo y sus contactos. El verdadero poder, había aprendido, viene de algo completamente distinto. Viene de la verdad. Viene de la comunidad. Y viene del valor de plantarse y decir simplemente, no. Aquí no. Nunca más. Así que si tienes una Isabel Vargas en tu vida, si sientes que ese muro de miedo se cierra sobre ti, recuerda esta historia. Recuerda lo que pueden hacer unas cuantas buenas personas. Un poco de valor y un montón de documentos bien guardados. Porque los matones, por muy poderosos que parezcan, siempre tienen una debilidad fatal. Al final siempre eligen pelear con la persona equivocada.